Hola, hola chicos, listos. Bueno, les traigo otra lección muy rapidita que hasta se van a sorprender de lo fácil que está, ¿ok? Les voy a explicar rapidísimo cuál es la diferencia entre was y were, que es lo que últimamente me habían preguntado, que muchos se confunden, en qué momento lo uso, por qué es uno, por qué es el otro. Entonces vamos rapidito, les voy a explicar cuál es la diferencia y como les digo, van a ver que en realidad es súper fácil. Entonces, vamos a iniciar con lo básico. Esto ya se los había explicado también un poquito en el video sobre el verbo to be, pero vamos a regresar un poco para que tengan todo el contexto, ¿ok? Si tienen todavía alguna duda sobre cómo utilizar el verbo to be en presente, no dejen de ver esa lección, ¿ok? Entonces, antes de llegar a was or were, vamos a esta parte. Acuérdense que dijimos que en inglés tenemos el verbo más importante que es el verbo to be. ¿Por qué es tan importante el verbo to be? Porque es el único verbo que se comporta diferente a los demás. El verbo to be tiene la habilidad de convertirse a negativo, de cambiarse de posición para convertirse a interrogativo, etcétera. El verbo to be es el más especial porque yo siempre les digo a mis alumnos, imagínense que es el superhéroe de los verbos porque no necesita la ayuda de nadie. Todos los demás verbos necesitan la ayuda de los auxiliares cuando se quieren convertir a negativo o a interrogativo, pero el verbo to be nada, lo puede hacer solo, ¿ok? Entonces, bueno, ya que recordamos esto de por qué es tan importante el verbo to be, hay que recordar rapidísimo que cuando estamos hablando en presente tenemos tres formas del verbo to be. Podemos utilizar am, is o are. Los tres básicamente representan la misma idea o el mismo verbo, ser o estar. Acuérdense que cuando lo traducimos a español o lo interpretamos más bien en español, lo tenemos que adaptar porque nunca voy a decir yo ser o yo estar. Digo yo soy o yo estoy. Entonces lo vamos conjugando de acuerdo al sujeto. Y la razón de la que tenemos estos tres diferentes verbos to be, bueno, en realidad no sé la razón, pero en realidad, ¿por qué están divididos así? Esto depende del sujeto. Entonces, acuérdense que si vamos a hablar de I, siempre vamos a utilizar am. I am, nunca digo I is, nunca digo I are, ¿ok? Para he, she, it, siempre vamos a utilizar is. Y finalmente, acuérdense que dijimos que para you, we y they siempre vamos a utilizar are. Entonces, cuando estamos en presente, se dividen en estos tres grupos. El verbo to be se divide dependiendo del sujeto del que estamos hablando. Acuérdense en la lección anterior del verbo to be que ya vimos algunos ejemplos de cómo utilizarlo en positivo, negativo, interrogativo. Esto ya lo establecimos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a poner estas tres oraciones. I am a doctor. He is my friend. They are here, ¿ok? Tres oraciones en presente con am, is y are dependiendo del sujeto, ¿vale? Ahora, acuérdense que esto que les estoy explicando es la estructura para tiempo presente. Pero si empezamos a hablar del pasado, es exactamente lo mismo. Tengo el verbo to be también para, acuérdense que es para descripciones o situaciones. El verbo to be en su forma básica no es para acciones. Lo voy a utilizar como was y were. Cuando en presente tengo tres grupos o tres representaciones del verbo to be, en pasado solamente tengo dos. En vez de que sean tres grupos, ahora solamente voy a tener dos. Lo que voy a hacer es que I lo voy a meter al grupo de he, she, it. Y entonces todos ellos que en presente utilizo is, en pasado se convierten en was. Y todos estos que en presente eran are, en pasado se van a convertir en were. Entonces, básicamente va a ser la misma estructura, las mismas reglas, todo lo que ya habíamos hablado en el primer video sobre am, is y are, lo vamos a aplicar ahora para was y were. Acuérdense que la única diferencia es que en pasado solamente tengo dos grandes grupos. I se quedó incluido con el de he, she, it, y esa es la única diferencia. Entonces, por ejemplo, si yo en presente digo I am a doctor, en pasado I was a doctor. Si yo en presente digo he is my friend, en pasado, sorry, ¿qué pasó aquí? He was my friend. Y si en presente digo they are here, en pasado digo
They were here. Y vamos a aplicar las mismas reglas que aplicamos la vez pasada para el verbo to be en positivo, negativo, interrogativo. Si quiero cambiarlo a negativo, I was, acuérdense que el verbo to be en presente y en pasado tiene la habilidad de convertirse a negativo. Lo único que hago es cambiarlo. I wasn't a doctor. He was my friend. Lo mismo. He wasn't my friend. They were here. Lo mismo. They weren't my friend. Sorry, they weren't here. So, es lo mismo que hicimos en presente, ahora lo hacemos en pasado con was y were. Si quiero convertirlo a negativo, solo le agrego not, pero acuérdense que normalmente para una conversación de verdad no lo pronunciamos completo, utilizamos contracciones, que es lo más común en inglés. Ahora vamos a regresar a la oración original que teníamos en positivo para ver cómo se cambia a interrogativo. Entonces, si acuérdense que ya vimos en el video anterior que cuando estoy en presente, lo que hace el verbo to be para cambiarse a pregunta es cambiar su posición a la parte inicial. En pasado va a ser exactamente lo mismo. En vez de decir I was a doctor, puedo preguntar was I a doctor? Ahora, esta pregunta, como siempre les digo, no tendría mucho sentido a menos de que yo tuviera amnesia, que se me borrara la memoria, que por algún motivo no me acordara si yo era doctor o no. Entonces, esta pregunta en realidad nunca la haríamos, sería un poco difícil que pudiera pasar, pero puedo preguntar, ¿were you a doctor? Si esto es una conversación con otra persona, puedo decir, ¿were you a doctor? Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con he was my friend, la cambio al principio de la oración y ya se convierte en una pregunta. Was he my friend? O si esto es una conversación, tiene mucho más sentido preguntar, ¿was he your friend? Porque acuérdense que estas preguntas para mí mismo son un poco extrañas, a menos que pierda la memoria, ¿ok? ¿Was he your friend? Es mucho más lógico para una conversación. Y lo mismo con where, solo lo cambio de posición y esto ya se convierte en una pregunta. ¿Were they here? Ahora, lo mismo vamos a hacer con las respuestas, tal cual como lo hicimos en presente. Acuérdense que este tipo de preguntas, ¿were you a doctor? Es una pregunta donde solamente quiero saber sí o no. Entonces, acuérdense que en inglés siempre tenemos estas respuestas cortas donde digo sí o no, pero repito la estructura original. Si mi pregunta es con el verbo to be, respondo con el verbo to be. En este caso, si mi pregunta es verbo to be en pasado, respondo verbo to be en pasado. Entonces, imagínense que esto es una conversación. La persona A pregunta, ¿were you a doctor? La persona B va a responder, por ejemplo, que sí. Yes, I was. Acuérdense que digo sí, yo era, ¿ok? Porque es una conversación, yes, I was, o no, I wasn't, dependiendo de la situación y ya continúo con la información extra. Si digo no, I wasn't, were you a doctor? No, I wasn't, I was a teacher, ¿ok? Lo mismo, imaginemos esta conversación, pero ahora la pregunta es, was he your friend? Yes, he was, o no, he wasn't, ¿ok? Lo mismo para were they here? Yes, they were, o no, they weren't. Entonces, si se fijan, estamos siguiendo exactamente las mismas reglas de lo que hicimos con el verbo to be en presente, pero ahora la única diferencia es que vamos a utilizar was o were dependiendo, acuérdense, del sujeto. Esa es la única diferencia. Por eso es muy importante que recuerden, yo siempre les digo a todos, el inglés, la gramática en inglés es muy repetitiva. Es muy importante que ustedes tengan bases muy sólidas sobre la primera parte, los principios fundamentales de la gramática, porque todo lo demás en realidad se repite, solo vamos sustituyendo o cambiando algunas cosas, pero la estructura es muy parecida. Entonces, es muy importante que dominen muy bien el verbo to be en presente, como el primer video que tenemos, chéquenlo si no lo han visto todavía, porque de ahí lo único que va a suceder para las siguientes lecciones son pequeños cambios, pero la estructura siempre va a ser muy parecida. Entonces, aquí está la explicación, cuál es la diferencia entre was y were, en qué
qué momento es uno, en qué momento es otro. La lección completa, como siempre, ya saben que está en nuestra página. Si tienen alguna duda, igual ya saben que aquí nos pueden dejar un comentario y vayan a ver la lección completa a la página para que vean más ejemplos, vean toda la explicación completa y para que soliciten si es que lo necesitan y si es que quieren practicar un ejercicio para que se pongan a practicar y puedan checar sus respuestas, ¿vale? Ahora sí, chicos, pues espero que les haya quedado muy claro. Cualquier duda, estamos en contacto. Bye bye.